Bueno, estamos con el licenciado Leonardo Borbach, ¿lo pronuncié bien? Sí, Perfecto, que ha aceptado la invitación para venir a trabajar una mañana al proyecto de investigación del cual todos formamos parte, que es el autor de la Ley de Salud Mental, con lo cual por eso nos pareció fundamental invitarlo. Te presento un poco el proyecto, es un proyecto nuevo, es nuevo en cuanto a que inició una línea dentro de un centro de investigación que tiene que ver con la articulación del psicoanálisis y políticas públicas. Empezó en el 24, este es su segundo año. Tiene un equipo constituido con las personas que están acá presentes y algunas más que no pudieron venir. Es un proyecto que dirige y que codirige el doctor Horacio Martínez, que cuenta con docentes e investigadores de la Facultad de Psicología. También cuenta con graduados y graduadas que están haciendo sus becas de investigación, y también cuenta con estudiantes, así como mucha formación de recursos humanos, con estudiantes que están o asomándose a la investigación como escritos o desarrollando sus trabajos de investigación final, o también postulando por ahí por alguna beca de estudiante avanzado. Este proyecto forma parte de un grupo de investigación que también dirige el doctor Horacio Martínez, que forma parte a su vez del Centro de Investigación de Institución, Sujeto y Cultura de nuestra Facultad de Psicología. Así que bueno, dicho todas estas cuestiones formales, nuestro proyecto se propuso como uno de los objetivos principales tratar de ubicar qué discursos expertos, en particular el discurso disciplinar de la psicología y en particular más aún del psicoanálisis, cómo estuvo presente en las construcciones de leyes de ampliación de derechos. En un periodo de 11 años elegimos 4: la ley de salud mental, la de identidad de género, matrimonio igualitario y la de interrupción voluntaria del embarazo. Nos dimos cuenta que las últimas 3 siempre tomaban como referencia la primera, la ley de salud mental. Eh, entonces, bueno, lo primero que te queríamos preguntar era si nos podías contar el modo en que esos discursos expertos, los de la psicología y los del psicoanálisis en particular, el modo en el que intervinieron tanto en los debates en el Parlamento, en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, como en comisiones, y cómo era el modo en el que intervenían, si eran convocados, si alguien se quería acercar y podía opinar sobre el tema. Un poco pesquisando eso, bueno, cómo de alguna manera aportó el discurso de nuestra disciplina a la construcción en particular de la ley de salud pública. bueno, gracias por invitarme. Tal vez no tenga una respuesta sencilla a esa pregunta, por un lado por el tiempo que pasó, digamos, ¿no? Con lo cual reconstruir eh, en detalle quiénes participaron, qué aportaron, etcétera, salvo porque existen versiones taquigráficas, ¿no? de algunas de las reuniones de comisión. Por un lado por eso, eh, y por otro lado porque, bueno, la ley de salud mental es una ley que establece derechos, digamos, ¿no? No es una ley que no es un programa que establezca cuáles son las terapias, las herramientas, las intervenciones que están habilitadas, no regula profesiones, ¿no? Establece derechos. Uno podría decir, ¿han participado psicoanalistas en la discusión? Sí, es imposible que en Argentina no lo hagan. Pero yo diría, han participado más en carácter de integrantes de alguna organización de derechos humanos o de alguna asociación de profesionales. O sea, más agrupados como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, etcétera, que en su carácter de psicoanalistas, por lo menos por lo que recuerdo. Nosotros lo que hicimos fue, durante un proceso largo de 3 años, generar espacios de participación, eh, en algunas ocasiones en la comisión, o sea, en el marco de la comisión con los diputados, ¿no? Reuniones formales de comisión, que se llaman reuniones informativas, y hicimos foros dentro del Congreso y fuera del Congreso para recibir aportes, etcétera, y siempre con el criterio de invitar a todo el mundo, digamos, pero todo el mundo, ¿qué es todo el mundo? Digamos, es todo el mundo que estaba movilizado discutiendo la desmanicomialización, la reforma del sistema de salud mental en Argentina, ¿no? Y ahí vos tenés, qué sé yo, asociaciones de derechos humanos, Madre de Plaza de Mayo, el CELS, la FEPRA, ¿no? APSA, que vino a discutir, no sé si estaba en su agenda, pero APSA, la Asociación de Psiquiatras. Eh, no recuerdo que las asociaciones o las escuelas de psicoanálisis
estuvieran movilizadas discutiendo políticas públicas, por lo menos en ese momento, ¿no? Lo que no quiere decir que tal vez en alguna instancia han participado como tales o no, no sé. Pero bueno, eso, digamos, ¿no? Tal vez la pregunta se pudiera invertir y preguntarnos si las asociaciones estrictamente psicoanalíticas estaban preocupadas por incidir en la política pública o por discutir las condiciones de encierro de las personas en las instituciones psiquiátricas o los marcos de derechos humanos que necesitábamos establecer en el campo de la salud mental en Argentina. Y bueno, en principio no parecía que esa era su agenda, digamos. Y dentro de las comisiones, vos no recordás que haya habido algún profesional que haya aportado alguna idea desde la disciplina. Porque digo, hubo comisiones de trabajo previas a... O autores, ediciones. Resulta difícil pensarlo en esos términos, la verdad, porque ¿qué discutimos en la ley de salud mental? Primero, la discusión sobre si los hospitales psiquiátricos deberían continuar como están, reformarse o cerrarse o cuándo, bueno, ¿no? Primera discusión. ¿Qué profundidad debería tener la interdisciplina? ¿No? Ya que, bueno, en el país, en la mayoría de las instituciones públicas, por lo menos en las privadas también, se trabajaba interdisciplinariamente, pero siempre con una hegemonía un poco más marcada del médico psiquiatra. Bueno, había que discutir si modificábamos eso o no. El tema de la autonomía de las personas con padecimientos mentales y la posibilidad de incluirla en la comunidad, qué herramientas se necesitaban, etc. O sea, no discutíamos ni qué tipo de terapia, ni el inconsciente, ni el goce, ¿no? La discusión era una discusión de organización del sistema y de derechos para lograr dos cosas. Por un lado, mejorar la accesibilidad de la población al sistema de salud mental y por otro lado, evitar que el sistema de salud mental se transformara en un sistema de encierro y de exclusión, digamos, ¿no? Uno podría decir, esos principios que la ley finalmente estableció, ¿son contrarios a la ética del psicoanálisis? Yo creo que no, que responden en todo caso a la misma ética, al mismo espíritu, a la misma concepción del sujeto. Sí, si bien, o sea, en relación al psicoanálisis y que la ley de salud mental va mucho más allá, pero el psicoanálisis es un discurso que está muy en movimiento en nuestro país y los agentes del psicoanálisis, las personas que son parte del psicoanálisis, están en diferentes instituciones. Entonces, quizás mi pregunta viene más de la mano de si encontraste alguna resistencia en relación a los psicoanalistas que formaban parte de esas instituciones y todo ese movimiento, ¿no? No, las resistencias a la ley de salud mental provinieron casi exclusivamente de la corporación psiquiátrica, donde asumo que había psicoanalistas también, digamos, ¿no? O sea, yo te diría casi con seguridad que pesó más la pertenencia a una profesión o a una organizada corporativamente o no, que la identidad o el ejercicio del psicoanálisis. Es decir, los psicólogos actuaron como psicólogos, los psiquiatras como psiquiatras, se organizó más alrededor de esa pertenencia profesional, digamos. Con lo cual me imagino que habrá habido psicoanalistas en contra, pero no con argumentos psicoanalíticos, sino por su pertenencia a la corporación psiquiátrica, que en el caso de la ley de salud mental, bueno, han sentido que perdían ciertos privilegios, ciertos lugares que eran exclusivos para los psiquiatras. Y ha habido seguramente psicoanalistas más pertenecientes al campo de la psicología o de los organismos de derechos humanos que apoyaron la ley de salud mental. Y encontrás en relación a ver, nosotros hablamos del psicoanálisis porque es un poco lo que viene en cuanto a nuestro proyecto y demás, y también porque ha habido muchas asociaciones, nosotros hemos hecho entrevistas a psicoanalistas, ¿no? Para ver qué lugar tenía ese momento, y siempre algo ha tenido para decir, ¿no? Pero un poco la pregunta es si encontrás, o sea, para el psicoanálisis, ¿no? Un diálogo con este sujeto de derecho. ¿Vos pensás que tendría que haber dicho algo más, ¿no? Que nos quedamos con ganas de decir, bueno, capaz que tendría que haber sido más parte. No lo sé, porque a mí me parece que
los ejes fundamentales de la ley de salud mental son, bueno, armónicos con lo que plantea el psicoanálisis, es decir, la capacidad jurídica de todas las personas, ¿no? La presunción de capacidad jurídica. Parece que la mirada que el psicoanálisis tiene de los padecimientos mentales graves está más orientada a sostener la singularidad y permitir el lazo social. Bueno, en términos de la ley es reconocer la capacidad jurídica y promover la inclusión social a través de herramientas de política pública, digamos, pero donde uno diga, esas herramientas de política pública que pueden ser una política de pensiones, una política de vivienda, de inclusión laboral, son absolutamente consistentes con el trabajo que puede hacer un psicoanalista para tratar de que esa persona viva en la comunidad, se relacione con otros, ¿no? La interdisciplina, me parece que también los psicoanalistas trabajan, por lo menos en los casos graves, también en interdisciplina, y la ley lo que valora es eso. La definición de salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, sociales, culturales, biológicos, me parece que también un psicoanalista aceptaría esa definición, digamos, ¿no? O por lo menos, tal vez, no sé, la definición que el psicoanálisis puede hacer de la salud mental tiene otros matices, otros cuestionamientos, pero en principio me parece que es consistente con la idea de la ley de no reducir al sujeto a una sola dimensión, ¿no? Así que en ese sentido me parece que... Y después, bueno, poner el foco en el sujeto, por ejemplo, cuando la ley plantea, creo que en la reglamentación respecto de las adicciones, que hay que poner el foco en el sujeto y no en la sustancia. Bueno, me parece que eso también va de la mano con la lógica del psicoanálisis, la idea misma de reducción de daño. Sí. ¿No? Es decir, correrse del furor curangio, uno lo diría en términos psicoanalíticos. La ley lo que está planteando es, bueno, la abstención no puede ser el objetivo único, primario de un abordaje de las adicciones. Yo creo que en esos términos uno podría pensar, bueno, la ley de salud mental permite, ¿no? O le da al psicoanálisis, aún sin nombrarlo, porque no se trata de nombrar escuelas o formas de intervención clínica en salud mental, deja el psicoanálisis en un lugar cómodo de trabajo, ¿no? Sí. En todo caso, sí, me parece que uno sería la otra pregunta, bueno, siendo así, digamos, ¿por qué las instituciones psicoanalíticas como tales no han estado más interesadas en participar desde ese lugar? Bueno, ¿podemos hacer esa pregunta? Yo creo que hay, no, yo creo que hay, que digamos, vos tenés psicoanalistas en las instituciones públicas que están, bueno, más comprometidos con pensar las cuestiones que tienen que ver con lo público, con las políticas, etc. Y después hay, bueno, instituciones que están más vinculadas a la práctica clínica privada y que se desentienden un poco de las cuestiones de accesibilidad, de política sanitaria, de lo que sucede en los hospitales psiquiátricos. Creo que es un error en todo caso, ¿no? Porque me parece que, bueno, forma parte de la realidad de nuestro país y debería haber un compromiso de todos, ¿no? Los que trabajamos en este campo. Pero bueno, es cierto que hay, en Argentina hay un psicoanálisis, no todo, pero hay un psicoanálisis más elitista, más encerrado sobre sí mismo, más mirando tal vez a Francia que al Melchor Romero, para decirlo, ¿no? De manera sencilla. No todo, pero hay una parte que es así. Ahora, lo que queda claro que en la convocatoria fue abierta y además no es que participaron los que fueron invitados, ¿no? Se hicieron actividades durante 3 años. En aquel momento la invitación era por mail, ¿no? No estaba el WhatsApp. Y tratábamos de que circule para que todo el que estuviera interesado participara. Imagínate que si en 3 años todo el campo de la salud mental sabía que se estaba discutiendo eso, el que no participó no fue porque no fue invitado, sino porque no se sintió interpelado o estaba tan en otra sintonía que ni se enteró. Bueno, puede pasar. Sí. Yo no recuerdo resistencias así desde el psicoanálisis, ni argumentos psicoanalíticos que se opusieran a la ley. ¿Qué se discutía? A ver, ¿cuáles fueron los puntos álgidos? Por un lado, si los hospitales especializados, ¿no? Llamados especializados, eran necesarios
imprescindibles o no. Digamos, ¿no? Esa es una discusión. Si para internar se necesitaba sí o sí la presencia de un médico, o podía prescindirse de un médico para internar. Sí. Si el criterio de riesgo cierto e inminente para la internación involuntaria, ¿no? Y si debía existir la internación involuntaria en salud mental, sí o no, para determinados casos, y bajo qué criterio y bajo qué controles, digamos. Y entonces ahí, bueno, había distintos argumentos, pero que no, bueno, por lo menos lo que yo recuerdo, no tenían tanto que ver con conceptos del psicoanálisis, digamos, ¿no? Sino bueno, con otras miradas, qué sé yo, más de la psiquiatría, de la experiencia en las instituciones públicas, ese tipo de situación. Sí, pero también es verdad, en una parte de la ley, en el artículo 33, me acuerdo, que vos haces la recomendación, ¿no? Para que, o sea, haya determinadas temáticas en relación a la ley de salud mental en las diferentes universidades públicas y privadas. Ahí es donde la ley de salud mental empieza a aparecer y también se empieza a entrelazar con las teorías, Sí. que, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, el psicoanálisis tenía que empezar a ver, bueno, por lo menos a problematizar, a tomarlo como un poco de cara, ¿no? A lo que venía sucediendo. Vino y llegó y tenía como que empezar a transversalizarse de alguna forma. Sí, se introdujo en la currícula. Empezaron a haber unidades que tenían que ver con salud mental en materias psicoanalíticas. Sí, sí. En tanto la ley establece un cambio de paradigma y vos, bueno, el objetivo es modificar las instituciones, las formas de intervención, en todos los ámbitos, digamos, no solamente en el sanitario. Obviamente vos necesitas profesionales que estén formados con herramientas que permitan trabajar en el marco del nuevo paradigma. Entonces, en ese sentido, bueno, el artículo 33 establece que todas las carreras vinculadas, que si uno, bueno, pueden ser infinitas, ¿no? Pero nosotros hicimos un trabajo en jefatura de gabinete de Nación en su momento con 5 carreras, ¿no? Psicología, medicina, derecho, enfermería y trabajo social, ¿no? Esas fueron las primeras 5 que se estableció un documento con algunos ejes fundamentales para que esas carreras, todo el país, y se trabajó con todas las universidades, ¿no? Tuvieran en cuenta esto, ¿no? Adaptaran sus currículas, no solamente incorporando el conocimiento de la ley, sino, bueno, las herramientas que la ley promueve, ¿no? Desde dispositivos, hospitales de día, viviendas con apoyo, etcétera, el trabajo en el hospital general, que no es lo mismo que el trabajo en el hospital monovalente, los procesos de externación, el trabajo en la interdisciplina, la posibilidad de, bueno, digo, los psicólogos antes de la ley de salud mental no tenían la posibilidad de decidir una internación o no intervenían en ese proceso, o intervenían en un rol secundario, ahora iban a tener otro rol. Bueno, todo eso había que, por lo menos, empezar a considerarlo en la formación profesional. Te voy a hacer una pregunta. En una entrevista te escuché decir que, bueno, hablabas de la OMS, de la OPS, de derechos humanos. Vos aparte sos psicólogo, y hablando justamente de este lugar del psicoanálisis. En tu fuero íntimo, el psicoanálisis tuvo un lugar también en pergeniar un poco esta ley. Sí, yo soy psicólogo formado en la UBA, por lo tanto, desde el psicoanálisis, ¿no? Bueno, en la época que yo me formé era así, y mi práctica clínica en el hospital siempre fue desde el psicoanálisis, en un hospital general. Así que uno podría decir, desde ese lugar, sí, obviamente que la ley tiene esa perspectiva. Siempre que pensé en la intervención del psicólogo, el rol del psicólogo, bueno, no pude evitar pensarlo desde ahí. Aunque también había otros psicólogos, tal vez trabajando en el equipo, o en la mesa más amplia, digamos, que participó durante todo el proceso, que por ahí tenían otra mirada, digamos, ¿no? O incluso algunos hasta una mirada crítica. Yo te diría que hasta en algún momento pudo existir alguna... A ver, la ley de salud mental, como plantea la salud mental comunitaria, ¿no? Plantea la cuestión de la salud mental comunitaria, bueno, también ahí yo reconozco que por ahí hay psicólogos con formación comunitaria o con
vocación comunitaria, porque capaz que una vocación y no tanta formación, con mirada crítica de psicoanálisis, digamos, ¿no? No es mi caso, no es mi caso. Me parece que como dije antes, el psicoanálisis tiene un lugar cómodo en el marco de la ley, en la medida que trabaja con la singularidad, con la idea de salud asociada a la posibilidad de establecer lazo social, ¿no? Con la idea de que cada persona pueda conducir su vida de acuerdo a su propio deseo, a sus propios intereses, que no esté tutelada por un otro, ¿no? El lugar del diagnóstico. Bueno, ahí hay el lugar de diagnóstico es todo un tema y fue toda una tensión, y yo te diría, la ley y la reglamentación reflejan de alguna manera una solución de compromiso de esa tensión que hubo, ¿no? De qué lugar darle al diagnóstico, porque ese fue y sigue siendo, yo te diría, una de las críticas más fuertes que le hace la psiquiatría o algunas asociaciones psiquiátricas a la ley de salud mental, ¿no? Dicen que desconoce la existencia de enfermedades Concretas. Exactamente. Yo creo que es la vía por la cual ellos pretenden decir las enfermedades existen y lo único que pueden atender enfermedades son los médicos. Entonces ahí, bueno, finalmente lo que la ley plantea, bueno, hay padecimientos mentales, hay sufrimientos mentales que nos atraviesan a todos. Algunos pueden ser diagnosticados de acuerdo a ciertos parámetros y otros tal vez no, digamos, ¿no? Es una tensión porque, bueno, claramente para lo que el psicoanálisis entiende por enfermedad mental o el lugar que le da el diagnóstico tal vez no sea el mismo lugar que le da, ¿no?, de consistencia explicativa que le da la psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, bueno, no lo negamos, sí hay una pauta que es, si se va a diagnosticar, más o menos así lo dice la reglamentación, que se haga con nomenclaturas que tengan aval del público, digamos, o cierto aval de instituciones públicas nacionales o de organismos internacionales de los cuales Argentina forme parte. ¿Cómo sería? Eso fue un poco decir, no se puede diagnosticar con el DSM. Claro. Fue un poco, no fue Fue eso. Si van a diagnosticar, utilicen el CIE-10, que es de la OMS, Claro. pero no el DSM. Después hay otro punto que da lugar a veces a la confusión de que se quiso poner cuando se dice, yo no me acuerdo cuál es el artículo, que creo que está en la reglamentación, que las personas tienen derecho a ser atendidas con prácticas que tengan consenso científico, no, Sí. algo así. Está bien el artículo. Que como después vino la discusión del TCC con el psicoanálisis y se utilizó mucho esa idea de evidencia, ¿no? Evidencia científica, qué sé yo. Y en realidad ese artículo tenía que ver con la discusión acerca del electroshock. Porque esa fue una discusión que finalmente nunca se saldó, porque no se encontró, digamos, estuvo la reglamentación y después una resolución del órgano de revisión específica sobre el electroshock que no termina me parece, por lo que recuerdo, no termina de prohibirlo, porque no había herramientas como para prohibirlo, digamos, ¿no? Sí, para establecer restricciones muy severas, al punto que yo creo que hoy prácticamente no se usa. Pero entonces, bueno, lo que pudimos acordar es decir, bueno, cualquier práctica o intervención tiene que tener cierto consenso, cierto rigor científico, bueno, pero era más pensando en eso que en la discusión psicoanálisis TCC. Leonardo, varias veces mencionás las esferas de lo público y de lo privado. Quería preguntarte en relación a la implementación de la ley, si crees que se dio de manera diferenciada en estos dos ámbitos. No, bueno, la ley tiene en cuenta el sistema de salud en Argentina, que vos tenés sector privado, sector público, obras sociales, la ley también hace referencia a eso. Así que en ese sentido, la ley dice, hay un artículo además que plantea claramente que incluye todos los ámbitos, ¿no?
Ahora, también es cierto que la política pública tiene una incidencia más directa en el sector público, ¿no? Y una incidencia más indirecta en el sector privado. Y también depende, bueno, qué gestión, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy tenemos a nivel nacional una debilidad muy fuerte en la regulación y control de las prestaciones de la medicina privada. Porque se ha regulado el precio de las cuotas, porque quien debería controlar, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, está a manos de una persona que proviene del sector privado. Entonces eso hace que uno diría, la implementación de la ley de salud mental en el ámbito privado esté muy debilitada, pero por una cuestión de política pública, ¿no? Ahora, la ley establece, la ley es para el ámbito público y el ámbito privado. Bueno, Provincia de Buenos Aires hace poco, o no tan poco, avanzó en una norma de regulación, en una adecuación, por ejemplo, de las instituciones privadas, tanto de consumos como de salud mental, digamos, ¿no? En un proceso colaborativo y demás, lo tuvo en cuenta. Pero, bueno, la respuesta es abarca todos los ámbitos, público y privado. Ahora, el privado de consultorio obviamente tiene tiene una característica distinta, o tiene una población tal vez distinta, ¿no? Que hace que esté atravesada de otra manera por él. Está atravesada, pero de otra manera que una clínica privada, ¿no? O que una empresa de medicina privada. Pero el cumplimiento de la ley, bueno, es para toda intervención o toda institución práctica de salud mental. Claro, lo que establece la ley sí, pero en relación específicamente a la implementación, ¿crees que se dio de manera diferenciada? Depende de dónde. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, las clínicas privadas de salud mental litigaron contra la ley, contra el artículo 27 de la ley, para no tener que hacer la adecuación, incluso ganaron algunas instancias judiciales, ¿no? Pero tampoco quiere decir que el sector público, en Ciudad de Buenos Aires, el sector público tampoco ha hecho gran cosa, porque la política de Ciudad de Buenos Aires, en general la gestión actual de Ciudad de Buenos Aires se manifiesta abiertamente en contra de la ley de salud mental, ¿no? Entonces depende mucho de la jurisdicción. El sector privado además está atravesado por otros intereses. Entonces, bueno, el dueño de una clínica privada está pensando en el lucro, en la rentabilidad, y entonces obviamente cualquier cosa que se oponga a eso lo va a resistir, ¿no? Para eso tiene que estar el Estado interviniendo en ese sentido. En cambio, en el sector público puede haber resistencias, pero son de otra naturaleza, digamos. ¿Qué riesgo podés identificar vos, ¿no? Hoy en relación a lo que es la ampliación de estas leyes, ¿no? En la ampliación de las leyes en cuanto a los derechos, ¿no? Ya sea la de salud mental o como las otras que nosotros te mencionamos, ¿no? Pero, ¿qué riesgos identificas hoy en un momento sumamente complejo? Bueno, ahora va a cambiar la composición del Congreso con la ampliación del bloque de la derecha, digamos, en general, que se ha opuesto históricamente, por lo menos a alguna de estas leyes, no a todas, ¿no? A la ley del aborto, a la ley de matrimonio igualitario. Lo que hay que ver es si esa ampliación de los bloques se corresponde con un cambio de mirada sobre estos temas de la población en general también, ¿no? Respecto de la ley de salud mental, mira, los intentos de modificación de la ley de salud mental que todo el tiempo están presentándose en la Cámara de Diputados fundamentalmente, hasta ahora no han provenido del bloque oficialista, salvo la ley ómnibus cuando recién arrancó el gobierno nacional. Después los proyectos que hay de modificación de la coalición cívica, del PRO, del radicalismo. Pero bueno, yo creo que hoy estamos en un momento de mayor riesgo de modificación de estas leyes, porque primero ha habido una campaña en contra de la ley de salud mental. Hay más problemas de salud mental, ¿no? Y entonces hay un sector de la sociedad que se desespera por encontrar una solución radical, digamos, absoluta, y la única solución radical y absoluta en salud mental es encerrar a la gente, ¿no? Hasta que eso sea inviable, porque tengamos que estar todos encerrados. Pero sí, hoy estamos en un
momentos de mayor vulnerabilidad respecto a eso. No digo que necesariamente la ampliación de los bloques de derecha vaya a dar por resultado la derogación de estas leyes, porque, bueno, es más complejo que eso, pasarán otras cosas, hay colectivos, hay... pero sí es un momento de mayor riesgo, sí. Leonardo, no, te quería comentar que trabajando nosotros acá y un poco entre colegas, hay una particularidad sobre la enunciación de la ley de salud mental que después de 15 años nosotros le seguimos diciendo nueva ley de salud mental. A preguntarte si era un significante que había quedado medio anacrónico o que es un significante que insiste porque hay algo de la implementación que todavía no se logra. Mira, yo creo que lo que se ha dado es que durante mucho tiempo se la llamó nueva y de pronto se la empezó a llamar vieja, porque hay algunos que dicen que ya lleva mucho tiempo que hay que actualizarla, ¿no? Entonces, nunca fue Presente. fue nueva, claro, o fue vieja. Me parece que, a ver, frente a una ley que busca cambiar un modelo que está asentado hace siglos en la historia de la humanidad, tal vez se justifique decirle nueva cuando apenas transcurrieron 15 años. Tal vez tenga que ver también esto que vos decís de que todavía la implementación está en proceso o en inicio. En todo caso sí, me parece que es un síntoma, porque 15 años es un tiempo suficiente, ya no es ni nueva ni es vieja, digamos, ¿no? Es la ley de salud mental. ¿Vos le cambiarías algo? ¿A la ley? ¿O ampliarías más o detalles que después de haber visto cómo Es que yo no lo puedo- dirías, bueno, No lo puedo pensar en abstracto. Yo lo que puedo pensar es que cualquier apertura a la discusión de la ley de salud mental en este Congreso termina mal, Sí. digamos. Entonces, más desde ese lugar? claro. Entonces, y no le veo, y en todo caso, claro, te diría, no me parece que ninguna modificación en la ley de salud mental pueda generar un cambio sustantivo en la realidad. Es más en las prácticas por ahí. Claro, me parece que con esta ley podríamos avanzar mucho más sin necesidad de tocarla, y que tocarla, aunque sea en un buen sentido, no va a modificar mucho. Si vos me decís qué problemas tiene hoy el sistema de salud mental en Argentina, ninguno se resuelve modificando la ley. Y mucho se resuelve implementando lo que la ley ya dice, claro. Ahora hay discusión, hay 2 leyes sobre salud mental que, que tienen dictamen para tratarse en el recinto de diputados. Una de emergencia y una que es una especie de programa sobre suicidio en infancia y adolescencia. Ninguna modifica la ley de salud mental. Es más, las dos explícitamente se enmarcan en la ley de salud mental. Son como leyes más focalizadas en una en el aspecto económico, digamos, y la emergencia, y el otro en la problemática de niños y adolescentes. Que bueno, la Comisión de Salud decidió eso, había muchos proyectos, y nosotros, había proyectos de modificación de la ley de salud mental, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema? Hoy es una preocupación de la sociedad de la salud mental y los diputados recogen esa preocupación y quieren hacer algo. Nosotros entendemos que no hay nada que puedan hacer los diputados porque no se trata de leyes lo que hay que resolver. Pero ante lo inevitable de que avanzaran con alguna ley, dijimos, bueno, si van a hacer alguna ley, que no sean estas de modificación de la ley de salud mental, sino que en todo caso sean las de emergencia. Nosotros apoyamos la de emergencia. Que sea la declaración de la emergencia y el establecimiento de un fondo presupuestario específico, con destino específico para determinados ítems de la emergencia en salud mental. Y bueno, fue eso lo que está en lo que tiene dictamen de mayoría. Tomando esto que veníamos hablando de los 15 años, en su momento te escuché decir esto de invertir la dinámica de que antes era fácil internar y difícil externar. Y la idea de la ley era invertir esta dinámica, ¿no? Que sea difícil internar y más fácil la externación. En ese momento había 25.000 internos en todos los nosocomios del país, que era lo que, bueno, era un número bastante preocupante. Y a partir de allí es esto de modificar esta dinámica o esta lógica de internación. En estos 15 años, ¿sirvió para eso la ley? ¿Se pudo lograr cambiar esa ecuación?
Sí, esa cuestión tenía que ver con el cambio de rol de los jueces y las juezas. Y en ese sentido sí, se logró, en el sentido de que buena parte de la baja en la cantidad de internados que hay hoy en todo el país es efecto de que no hay que pedir autorización judicial para externar, ¿no? Fundamentalmente de la segunda parte de la propuesta, de que es más fácil externar. Antes realmente para externar había que pedir autorización judicial, no solamente el trámite burocrático, sino que a veces los jueces pedían garantía de buena conducta de las personas, entonces se hacía un cuello de botella porque nadie iba a poner su firma para decir, para asegurar la conducta de una persona que le estaba dando el alta. Entonces ahí se produjo y el hecho de que los jueces no mandaran a internar sin el criterio del equipo interdisciplinario. Ahí se produjo una descompresión, una baja en la cantidad de internados. Así que en ese sentido sí, yo no diría hoy que es difícil internar en el sentido de que el procedimiento es difícil. Hay un poco más de requisitos, digamos, ¿no? En ese sentido, sí, claro. Y ese es un punto de tensión también, más en un momento de tanta demanda, digamos, ¿no? Y es el punto de mayor reclamo, ¿no? De que los equipos no quieren internar, que las familias quieren internar y los equipos no, entonces hay una tensión entre la mirada de la familia y la mirada de los equipos. Pero bueno, yo creo que eso va más allá de la ley de salud mental, ¿no? A ver, hace poco salió una película 27 noches que muestra precisamente la diferencia, digamos, que muestra que la mirada de la familia o el criterio de la familia no siempre tiene que ver con el cuidado y el amor hacia la persona, que en el caso de la película ni siquiera tenía un problema de salud mental, ¿no? Entonces, la ley lo que cuida es eso. Pero bueno, cuando hay mucha demanda, pasan estas cosas, ¿no? Que hay familias que quieren internar, a veces con buena intención, o a veces no, y los equipos, bueno, tienen otro criterio, y a veces en el rechazo de la internación no hay un acompañamiento a la familia, entonces se produce como un reclamo, una queja de que debería ser más fácil. Pero detrás de ese más fácil lo que hay es la idea de que la familia debería poder decidir, cosa que estamos terminantemente en desacuerdo. La familia no puede decidir la restricción de la libertad de uno de sus miembros, ni siquiera si fuera menor de edad tampoco, ¿no? Nunca puede ser esa la solución. Hablaste hace un ratito de que hay un aumento en relación a la demanda, ¿no? de la salud mental. Y me preguntaba un poco qué lugar hay hoy para la salud mental en relación a las diferentes políticas públicas. ¿Cómo lo pensás, el lugar de la salud mental? Mira, te contesto con un hecho de la realidad. Hoy no hay un Consejo Federal de Salud Mental y sí hay una mesa de provincias autoconvocadas para trabajar salud mental a nivel federal. O sea, hay una ausencia del Estado Nacional, pero una presencia de los estados provinciales de distintos signos políticos, digamos, ¿no? Que tienen sus áreas de salud mental, sus políticas de salud mental. A nivel nacional no hay nada, digamos, porque el gobierno nacional no es que no esté interesado en la salud mental, no está interesado en nada que tenga que ver con la población, digamos, ¿no? Es un gobierno que está para determinados negocios financieros y el resto, pero además porque explícitamente lo ha planteado así el presidente, ¿no? Está para destruir el Estado, no para gestionar políticas públicas. Bueno, en salud mental eso se verifica, lo cual en algún punto hasta uno diría, hasta puede ser mejor, digamos, ¿no? Yo en esta etapa no estaría reclamando que el gobierno nacional tenga una política de salud mental. Yo con que no hagan nada me quiero con... Estaría bien. Que se mantengan al margen. Claro. Bueno, pensando en esto, ¿no? De los 15 años de celebración de la ley de salud mental, entendiendo que es una ampliación de derechos, pensábamos un poco en el origen, ¿no? De cómo surgió, cómo fue ese primer momento en que vos lo empezaste a pensar. Y después, bueno, todo el recorrido que hace que lleguemos hoy acá. Sí, no sé si yo lo empecé a pensar. Primero, estamos hablando del año cuando presentamos la ley, el primer proyecto 2007, más o menos. Primero había un clima en el país, en la política, en el Congreso, de mucho entusiasmo de hacer cosas, de mucha sociedad civil
llevando sus reivindicaciones, sus propuestas al Congreso y el Congreso abierto, recibiéndola. Entonces era un clima donde vos podías pensar que se podía llevar adelante el proceso de cambio de paradigma. Después, bueno, fue un poco la conexión con las organizaciones que venían militando una reforma en el sistema de salud mental. Particularmente, yo tenía como asesora a una trabajadora social que falleció hace menos de un año, Silvia Faraone, una académica muy importante, que bueno, me planteó la idea y yo venía no veníamos pensando en legislar en salud mental. Hasta ese momento yo llevaba la mitad del mandato, pero yo venía con la experiencia de muchos años de trabajo en el hospital de Ushuaia, en un hospital general. Entonces yo ahí llevaba la convicción de que se podía trabajar sin hospitales psiquiátricos, porque además Tierra del Fuego es una isla, entonces no es que no teníamos hospital psiquiátrico, pero lo teníamos a mano. No había y estábamos acostumbrados a trabajar en hospital general, con las herramientas que el Estado podía brindar. Así que desde esa convicción y la propuesta de Silvia, el contacto que se fue dando con instituciones, con movimientos que venían trabajando la idea de una reforma de salud mental, y había un proyecto de ley sobre salud mental de una diputada de Brasi, que bueno, en algunas cosas podía coincidir con lo que pensábamos nosotros y en otras no. Entonces, bueno, como se iba a dar esa discusión, decidimos tener nuestro propio proyecto, digamos, ¿no? Y finalmente nuestro proyecto concitó más apoyo que el proyecto de la otra diputada, porque, bueno, contemplaba más radicalmente la interdisciplina, la desmanicomialización, ¿no? Fuimos más a fondo con eso y empezamos a articular con todas esas organizaciones. Entonces, bueno, terminó siendo como un movimiento, ¿no? La autoría es mía porque yo era el diputado que firmó el proyecto, pero bueno, tuvo texto de muchos aportes y con mucho apoyo en aquel momento también de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, porque no había dirección de salud mental. En salud había un área que llamaba de comportamiento saludable, y no me acuerdo qué más, que había un psiquiatra a cargo que tenía poco presupuesto y una agenda limitada donde no estaba incluido la reforma del sistema de salud mental. Pero quien sí había tomado el tema y había armado un equipo para trabajar derechos humanos y salud mental era la Secretaría de Derechos Humanos. En ese momento estaba a cargo de Eduardo Luis Dualde, un abogado de los organismos de derechos humanos. De subsecretario estaba Luis Alén, que Luis todavía vive, un abogado importante, y había una dirección que se ocupaba de este tema, que es la que había impulsado todo esto, a cargo de Victoria Martínez, una psicóloga, pero que también con mucha trayectoria en derechos humanos, que había armado un equipo, una mesa federal de derechos humanos y salud mental. Entonces, bueno, se fueron articulando todos esos espacios y, bueno, fue cobrando fuerza ya te digo, con un impulso muy fuerte de las áreas de derechos humanos más que del Ministerio de Salud, ¿no? Fue un proyecto más de la mirada de derechos humanos que, es más, yo hasta te diría que el Ministerio de Salud de Nación estuvo bastante corrido hasta que cuando ya tenía media sanción el proyecto y estaba en tratamiento en el Senado, ahí se crea una Dirección Nacional de Salud Mental, pero se crea no a instancia del Ministerio de Salud, sino de los que veníamos trabajando la ley, y en ese momento el apoyo de Aníbal Fernández como jefe de gabinete, que es el que incide para que se cree una Dirección de Salud Mental para designar a un director que fuera parte de nuestro colectivo, y entonces ahí es que uno diría el Ministerio de Salud a través de esa área apoya la sanción de la ley, ¿no? Un poco ese fue te lo estoy sintetizando, digamos, pero fue bien colectivo, fue realmente bien colectivo, digamos, ¿no? Porque fue una articulación de movimientos. No es que lo que sí nosotros decidimos fue, bueno, si vamos a discutir participativamente una ley de salud mental, discutámosla sobre un texto inicial, modificable, pero que haya un texto, porque si no iba a ser inviable una discusión. Entonces, ese texto lo escribimos nosotros. Lo escribió Silvia, lo corregí yo,
lo presentamos y a partir de ahí se empezó a discutir. Entonces, como los proyectos vencen, tienen una vigencia, si no obtienen dictamen o si no son sancionados, caen. Entonces nosotros dejamos ese proyecto, dejamos que avance la discusión y cuando hubo que renovarlo, ya incluimos aportes que se fueron haciendo en estos distintos ámbitos. Una vez que consolidamos un dictamen en la Comisión de Salud, nos plantamos en que no se modificaba más, porque ahí, si vos modificás, vuelve para atrás, digamos, ¿no? O sea, hubo un tiempo de discutir y de modificar, y un tiempo de defender lo que ya se había logrado como consenso y no moverse de eso. Retomando lo de los 15 años de la ley, nos daba la sensación, hablando un poquito entre nosotros, que hace 15 años que la venís como cuidando, ¿no? Recorriendo el país, siendo invitado, dando charlas. Primero, si eso es así, cómo nos parece y cómo fue y cómo es esa experiencia. Y si esa experiencia se recapitula en un libro que prontamente va a salir, que creo que venís a presentar ahí. Bueno, si nos podías contar un poco eso. Sí, porque un poco siempre tuve la conciencia de que la ley necesitaba después como un activismo para que vaya tomando cuerpo, para que se conozca, para que se discuta más que se conozca. De hecho, la discutimos durante 3 años más como estrategia que otra cosa, ¿no? En el sentido de que sabíamos que para que se aplique la tenían que sentir parte los que le iban a tener que aplicar, y entonces preferimos hacerlo lento para que todos sientan que pudieron aportar, que pudieron discutir antes, no que les cayó de arriba. Y entonces en ese sentido, bueno, siempre seguí con ese impulso de ir a discutirla, de pensarla, qué sé yo, salvo, te diría, 4 años que tuve en un cargo que no me permitió, digamos, mucho hacer eso, que un cargo provincial en Tierra del Fuego que no tenía que ver con salud mental. Y después fue así. Bueno, y ahora lo que vamos a presentar es un libro. No te voy a decir el título porque todavía tal vez no está del todo cerrado, pero que muestra un poco el trabajo que se hizo parcialmente, digamos, porque es imposible recopilarlo en un solo libro en estos 15 años y los avances. Y también un poco cómo pensamos que la ley sigue siendo una herramienta válida para enfrentar una coyuntura distinta, ¿no? Porque hoy la salud mental no es lo mismo que hace 15 años, en el sentido que hay una crisis, ¿no?, reconocida por muchos de nosotros. Y bueno, el libro un poco intenta plantear eso, ¿no? El trabajo que se hizo y cómo sigue siendo una herramienta válida frente a determinadas críticas que bueno, terminan siendo críticas infundadas. Así que ahí, bueno, hacemos un recorrido en ese sentido con varios autores, ¿no? Hay varios invitados. Primero hablamos de la ley, de cómo se gestionó, cómo se sancionó, qué derechos establece. Después las instituciones que se fueron creando, un poco la experiencia del órgano de revisión, del Consejo Consultivo, de la Comisión Interministerial. Y después, bueno, algunas experiencias nacionales de gestión de la ley, algunas experiencias subnacionales, está la experiencia de provincia de Buenos Aires, ¿no?, un poco sintetizada, y después, bueno, un poco el análisis de la crisis y de las determinaciones sociales. Bueno, todo lo que vengo sosteniendo es que hoy estamos atravesando una crisis en salud mental, donde el gran problema es que no hay una pregunta sobre las causas. La sociedad reconoce una crisis, pero hay una negación a preguntarse por las causas. Y que al mismo tiempo es una epidemia sin epidemiólogos, porque en salud mental, bueno, no tenemos mucha tradición en pensar en términos epidemiológicos. Entonces nos encontramos frente a una epidemia y con poca herramienta para pensarlo como una epidemia, ¿no?, y para afrontarla como una epidemia. Bueno, un poco ese es el recorrido. Y de todo esto la ley mostrando su vigencia. Sí, porque lo que pienso es que nosotros el primer tiempo pusimos como el foco o el centro de gravedad de la ley estaba muy puesto en el artículo 27, ¿no?, en el sentido de la desmanicomialización, sí, la sustitución de las instituciones manicomiales, la externación de los pacientes, qué sé yo. Y que hoy yo lo que planteo es que deberíamos poner el peso específico en el artículo 3 de las determinaciones sociales, ¿no?, la definición de qué es la salud mental, de cuáles son las determinaciones sociales, porque hoy lo que tenemos que poder dialogar con la demanda social. La demanda social
no es de desmanicomialización, nunca lo fue. Claro. Lo cual nos obliga a ocuparnos igual de ese tema. Pero para que sea sustentable la ley tenemos que poder dialogar con la sociedad, y a mí me parece que hay un punto muy problemático, que es que la sociedad vive una crisis de salud mental, pero como no hay un diálogo, un poder pensar sobre las causas, lo que hay es una demanda de solución, una demanda masiva de solución al sistema de salud mental que es imposible de responder, digamos, que va a generar una tensión que puede terminar en la modificación de la ley, una modificación regresiva de la ley. Y que entonces para sintonizar con la sociedad tenemos que poder abrir la pregunta sobre las causas y tenemos que poder brindar herramientas a la sociedad para que piense también, como fue con el COVID, que fue una epidemia, pero la gente no estaba angustiada, solamente angustiada pensando que cualquier cosa podía pasar, sino que algunas cosas podía hacer la propia sociedad para enfrentar esa epidemia. ¿Por qué? Porque había una determinación clara de una causa, había recomendaciones para hacer, para no hacer. Bueno, en salud mental no tenemos eso. Entonces es un problema, porque la gente sabe que hay una crisis, ve que sus hijos, sus vecinos, ¿no?, están afectados por problemas de salud mental, y lo único que tiene como herramienta es el reclamo de la atención. ¿No? Pero pareciera que es impensable que la sociedad tenga herramientas para prevenir, ¿no?, o para mitigar esa crisis, ¿no?, que está todo en manos de los profesionales. Y bueno, ya sabemos, incluso para pensarlo desde el psicoanálisis, ¿no?, cuando una demanda viene tan absoluta, donde todo está en manos del profesional. Y todo está afuera. Claro. Entonces, me parece que estamos en un punto donde habría que, así como si viene un paciente al consultorio a decirnos que está muy mal y que lo pone todo en nuestras manos, nosotros, bueno, hacemos ahí una pausa y un poco habilitamos la pregunta de qué tiene que ver usted con todo esto. Bueno, hay que hacer algo parecido a nivel más social. Está bien. Que a nadie le gusta. Le vuelan la pelota. A nadie le gusta que le vuelvan la pelota, pero bueno, que a nadie le gusta hasta cierto punto, porque después sentir que uno tiene algo que ver también es sentir que uno también lo podría resolver. Claro. Hay un tiempo segundo que eso también alivia, decir, bueno, y me parece que algunas cosas deberíamos poder empezar a pensar, a decir, acerca de la violencia, del efecto que tiene la agresión, ¿no?, la agresividad en la agenda, en la discusión de las cuestiones públicas, pues en la sociedad, el individualismo, las nuevas tecnologías de la comunicación, cómo se impactan. Bueno, hay cosas que hay que... No, cosas sencillas, como que hoy vemos un aumento de los diagnósticos de autismo, ¿no? Más allá de que por un lado hay como sobrediagnósticos, me parece a mí, ¿no?, de autismo, también tenemos que, no sé, pensar por qué a los chicos hoy les cuesta aprender a hablar, qué sé yo. Y si sería muy tonto pensar que tal vez haya que explicar y que decir que los chicos, para aprender a hablar, necesitan que les hablen. Ellos capaz que son tonterías, que son cosas de día, pero capaz que está pasando que en algunas familias no hablan mucho. A veces eso es el trabajo en el consultorio, ¿no? Como hablarle, explicarle. Bueno, esas cosas hoy, fíjate que en el debate público no están dichas, ¿no? Entonces está instalado que hay muchos chicos con autismo, los derechos en relación al autismo, la discapacidad, los tratamientos, qué sé yo, y nadie está diciendo, bueno, es importante que las familias se tomen tiempo para hablar con los chicos no van a aprender a hablar si no se les habla, bueno, qué sé yo. No estamos acostumbrados a eso, pero tal vez llega un momento que pensemos que alguna responsabilidad tenemos, ¿no?, en plantear esas cosas. Hace un ratito hablabas de cosas sencillas y con impacto, que pueden tener impacto en un consultorio o en la intervención en una institución. Pensando en las características de la ley, de lo que la ley propone, también propone cosas de complejidad en cuanto a presupuesto. Por ejemplo, bueno, que construir un manicomio y construir un barrio supone presupuesto. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo ves hoy? Raúl plantea que el tránsito entre un sistema y otro puede requerir mayor presupuesto, pero que después, estabilizado el cambio, es más barato un sistema sin manicomio que con manicomio.
Lo cual es lógico, porque si vos te pones a pensar, lo más caro en salud es la internación, porque es un tiempo intensivo de profesionales, uso de cama, todos los trabajadores que están alrededor de una internación, la comida, bueno. Y entonces, si vos tenés que promedio de internación de 10 años, que no existe ninguna otra área de la salud, obviamente eso es carísimo, ¿no? Entonces, el sistema manicomial es eso, es internación prolongadísima, muy costosa. Pero bueno, tal vez la transición requiera mayor presupuesto. Y bueno, por eso la ley prevé que el 10% tiene que ir del presupuesto de salud, tiene que ir a salud mental. Esto se está Como cumpliendo. eso, no, incluso hay un informe de ASIC sobre el presupuesto de este año que ha bajado, que incluso no se cumplía, pero se ha bajado a nivel nacional. Después, cada provincia tiene su propio presupuesto. El presupuesto más grueso de salud no es el nacional, ¿no? El 97% del sistema de salud está en manos de las provincias y de los municipios. Pasa que es esperable que desde el Estado Nacional haya un apoyo con programas específicos y demás. Pero bueno, es un esfuerzo que tiene que hacer Nación y cada una de las provincias. Pero yo diría que no sé si es tanto el presupuesto que se necesita para el cambio, porque lo grueso del presupuesto en salud, además, y en salud mental en particular, es el recurso humano. En salud en general es el recurso humano, pero bueno, vos tenés en otras áreas de la salud, tenés tecnologías caras, tenés medicamentos ultra caros, ¿no? de alto costo. En salud mental, tecnología no hay, medicamentos sí, pero no son tan costosos y tenemos muchos recursos humanos. Entonces, de lo que se trata es de que el recurso humano que vos hoy tenés destinado al sistema manicomial pueda pasar ese mismo recurso humano a cumplir otras funciones, que es un poco lo que está haciendo Provincia de Buenos Aires. Cuando habilita viviendas con apoyo, está bien, por ahí ha incorporado más personal, pero mucho del personal que acompaña a los usuarios en la vida en comunidad es el personal que estaba en los hospitales psiquiátricos. Que bueno, a medida que vos ya vas achicando los pabellones, tenés menos pacientes internados, tenés menos necesidad de trabajadores ahí, entonces migran, entonces ahí, bueno, ahí no hay más costo. ¿Y en qué punto de ese proceso vos decías, bueno, al fin del proceso conviene económicamente? ¿En qué punto Porque de ese proceso de medición? si vos tenés internaciones breves, ya bajás el costo, digamos, ¿no? Y si tenés internaciones breves, por ahí no vas a necesitar tantos apoyos para la vida en comunidad, porque no es lo mismo el apoyo que necesita una persona con 10 años de manicomio que una persona que pasó por una internación breve. Entonces ahí se va a compensar. Y si vos tenés la integración con el sistema, la propia integración te hace ahorrar recursos, digamos. Si vas a tener servicios, camas en hospitales generales, etcétera, la propia integración al resto del sistema te hace ahorrar recursos. Así que no debería ser más caro un sistema que tiene internaciones breves a un sistema con internaciones prolongadas. Bueno, para terminar la jornada de trabajo que hemos tenido hoy, estuvimos hablando ampliamente de la ley de salud mental y de las implicancias que tiene para nuestro proyecto, pero nuestro proyecto también aborda otras tres, y una de esas tres es la ley de matrimonio igualitario. Sabemos que tuviste participación en ella, ¿nos querés comentar cuál fue, cómo fue? Sí, en realidad mi participación fue previa a la ley porque cuando se sancionó la ley yo ya no era diputado, así que no la trabajamos. Pero sí, cuando yo era diputado estaba la campaña por la ley de matrimonio igualitario, que yo participé de algunas actividades. La última actividad en la que participé fue un intento de matrimonio sin ley, de matrimonio igualitario sin ley, que era la estrategia de la federación en ese momento en Ciudad de Buenos Aires. En aquel momento estaba Macri, jefe de gobierno, no este Macri, sino el otro, Mauricio, y parecía que había un aval y a último momento le interpusieron un recurso y él, finalmente aflojó y no se pudo hacer. Entonces yo termino mi mandato como diputado y asumo en el gobierno de Tierra del Fuego como secretario de medios. Y nos llegó la propuesta, a través de gente del espacio político, de hacer el casamiento con el aval de la gobernadora, Fabiana Rivas en ese momento, en Tierra del Fuego.
Y la gobernadora estuvo de acuerdo y entonces me pidió que me ocupara de armar la estrategia, digamos. Y bueno, efectivamente hicimos una estrategia, al final la tuvimos que cambiar, no voy a contar detalles, pero finalmente ellos viajaron a medio escondidas a Tierra del Fuego porque la idea era evitar que se filtre la información para que no hubiera ningún recurso en contra ni nada. Y se terminan casando con un decreto que, basado en los tratados de derechos humanos, establece que más allá de que el Código Civil no lo permitía, ellos deberían, tampoco lo prohibía, no me acuerdo cómo fue el esquema legal, un dictamen de legal y técnica del gobierno y un decreto de la gobernadora. Y bueno, finalmente terminé siendo testigo, pero lo de testigo fue el final, digamos, el armado de eso, del primer matrimonio igualitario de Argentina, creo que de América Latina, ¿no? Previo a la sanción de la ley. Después, bueno, una vez que se dio eso, yo me acuerdo que volvimos del casamiento, yo volví a mi oficina y prendí la tele y era cadena nacional más o menos de la noticia. Ahí nos dimos cuenta del impacto que había tenido. Incluso después la acompañé a la gobernadora a un viaje a Buenos Aires, no me acuerdo cuál era el tema, y ella me contó, porque yo ahí no entré, que Néstor Kirchner le dijo, la felicitó, le dijo muy valiente lo que hiciste. Y después, bueno, ya vino el... Y eso aceleró el proceso en el Congreso. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Y terminó saliendo ese año, creo yo. No me acuerdo qué mes fue el casamiento, me parece que fue cerca de Navidad. Sí, fue cerca de Navidad y después al poco tiempo salió la ley, sí. Y yo, bueno, ahí fuimos me acuerdo que fuimos a la sanción definitiva en el Senado, al recinto, ¿no? Al presencial. Sí. Bueno, nos diste un pretexto para volverte a invitar. Bueno, Para hablar de la ley de matrimonio igualitario. Te agradecemos muchísimo el tiempo, la disponibilidad, la amabilidad. gracias. Suerte con el proyecto. Y te agradecemos la ley. Y la ley, Gracias. ¿cierto? Gracias. No,